Quiero el día de hoy, hermanos, aprovechar que estamos celebrando a todos los papás, todos aquellos hombres que tienen la bendición dada por Dios de tener hijos, de tener una familia, pues primero reconociendo su esfuerzo, su dedicación, pero también compartiendo un mensaje que he titulado Papás comprometidos. Papás comprometidos. Y quiero empezar, hermanos, diciéndole que hay un autor muy famoso de varios libros y es además un profesor de psicología y de psiquiatría en la Universidad de Los Ángeles. El nombre de este hombre es Aaron Haas. Y él una ocasión tuvo a bien decir lo siguiente: padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. Y continuó diciendo: no creo que haya cosa más difícil que ser un buen padre. En cambio, no es difícil ser un padre bueno. Un corazón blando basta para ser un padre bueno. En cambio, la voluntad más fuerte y la cabeza más clara son todavía poco para ser un buen padre. Y me llamó la atención sobre todo la primera parte de esta frase de este hombre. Padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. Y yo creo y concluyo que este profesor tiene razón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, querida iglesia, ser un buen padre que un padre bueno. La Biblia nos enseña algunas características que como varones y todos aquellos que son papás debemos estar mostrándole a nuestra familia. De modo que todos los que conforman nuestra familia, todos los que viven en nuestro hogar, puedan percibir de papá, del varón, este compromiso. Primeramente para con Dios, pero también para con su familia. Y al igual que como iglesia en el Día de las Madres compartimos un mensaje especial para todas las mamás, el día de hoy pues también queremos decirle a todos los papás felicidades, pero además bendecirlos con la palabra de nuestro Dios en este su día. Y esto pues lo hacemos a través de este mensaje que es especial para todos los papás de la iglesia, pero de igual forma es aplicable, aunque usted y yo no seamos papás, aunque a lo mejor las hermanas no sean varones, esto también aplica y es de gran bendición para nuestra vida y para nuestra iglesia. Así que a través de este mensaje y a través de la palabra, yo quisiera que respondamos con 4 respuestas a una pregunta central, que es la siguiente: ¿qué hace un padre comprometido? ¿Qué hace un padre comprometido? Y vamos a usar la palabra para responder a esta pregunta: ¿qué hace un padre comprometido? De manera que yo quisiera que usted tenga su Biblia a la mano y vayamos juntos viendo estos pasajes que nos dan respuesta a esta interrogante. Así que quiero comenzar diciendo: un padre comprometido, en primer lugar, lo que hace es proveer para su familia. Un papá, un varón, un hombre que ha tenido la bendición de parte de Dios de tener una familia, lo primero que debe de hacer para demostrar el compromiso que tiene con Dios, pero el compromiso también que tiene por igual con su familia, es proveer para su familia, es proveer para los de su casa. El apóstol Pablo, mis hermanos y hermanas, escribe a la iglesia, a Timoteo, quien estaba pastoreando allá en la iglesia, y le escribe lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un papá comprometido en primer lugar va a proveer para su familia. La primera cualidad que tiene un hombre que está comprometido con Dios, que está comprometido con su familia, con sus hijos, con su esposa, es que va a ser el proveedor de todo lo que se necesita en su hogar y va a ser el proveedor también de todos aquellos que están en su casa. Así que varones, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de ser los proveedores en nuestro hogar.
Cada uno de los que son papás, pues mayormente son responsables. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo ha dicho en su palabra. No es algo que yo me saqué, me inventé, no, es algo que la palabra de Dios dice. Dios dio al hombre un rol y dentro del rol hay ciertas responsabilidades, cualidades, características, acciones que tiene que cumplir y una de ellas es esta. Un padre, un varón comprometido con su familia va a proveer tanto a la esposa como también a los hijos lo que ellos necesiten para que puedan desarrollarse y a la par la familia cumplir sus roles y responsabilidades dentro del hogar. Un papá entonces comprometido, lo primero que va a hacer es ser un proveedor para su familia, para que su familia pueda desarrollar el rol, la esposa sus roles, los hijos sus roles y juntos como familia pues también avanzar y cumplir la misión de parte de Dios. La cuestión, hermanos, y lo preocupante es que hoy en día cada vez es más común ver hogares y hogares también cristianos que sufren y bastante porque el varón o no está en el mejor de los casos o si está presente, pues el varón no ha tomado la responsabilidad que le corresponde. Y esos hogares, esas familias están sufriendo. Están batallando. ¿Por qué? Porque el varón, el encargado, el que ha recibido el rol, no está haciendo su tarea. Así que el Señor espera que cada uno de nosotros como hombres seamos los proveedores en nuestro hogar. La Biblia por eso en este pasaje aclara y señala esa responsabilidad que tenemos los varones. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, mis hermanos, que aquel varón que no provee para su casa está negando su fe y es peor que un incrédulo. O sea, está viviendo ajeno a lo que la palabra dice. Y hoy en día hay muchos varones cristianos que en lugar de consultar la palabra para ver cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es nuestro rol, estamos consultando a la sociedad. Estamos consultando al compadre, estamos consultando al jefe en el trabajo o al amigo en la oficina, en lugar de ver lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Los varones que no proveen para su casa, dice aquí la palabra, niegan su fe y actúan peor que un inconverso. Mis hermanos varones, yo sé que es su día. Pero también sé que nuestra responsabilidad es que nosotros seamos los proveedores, escuchar lo que la palabra dice. Así que varón, yo no sé cómo estás tú respecto a este mandato, a esta encomienda que Dios nos ha dado. Pero lo que sí sé, porque la Biblia así lo dice, es que a ti varón y a mí como hombres nos toca proveer para nuestro hogar. Ahora hermanos, quiero dejar claro. Y hermanas, hijos, escuchen bien esto. Esto de proveer no es solamente en el aspecto material, porque la familia no solamente necesita dinero, porque si fuera así no andaría la gente buscando una pareja, andaría buscando un cajero automático. La familia necesita otras cosas que no son dinero. Y es ahí donde el papá también tiene que proveer para su familia esas necesidades que se tienen en el hogar. Así que proveer no es solamente en el sentido material o económico, sino que es una provisión que engloba de manera integral varios aspectos de la vida. Y papás, varones, nos toca a nosotros proveer para nuestra familia. Si somos papás comprometidos, entonces vamos a salir de aquí con la firme convicción de que nos toca a nosotros proveer lo necesario para nuestra familia. Lo segundo, mis hermanos, que hace un papá comprometido, Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Un padre comprometido, en segundo lugar, ama a los suyos. Un padre comprometido con Dios, comprometido con su familia, va a amar a los suyos. Y ese amor lo va a demostrar, lo va a hacer evidente con palabras, con acciones, con actitudes que reflejen y respalden ese amor que dice tener
por su familia. Así que papás, si quieren ser papás comprometidos, tienen que ver lo que dice la palabra, y la palabra nos dice que además de proveer, hay que también amar a los de nuestra casa. La segunda característica que encontramos en aquellos papás que son comprometidos es que aman a los suyos. Y ese amor, como le dije, lo demuestran. Es bien sabido que en nuestro país y en nuestra sociedad los hombres muchas veces no tenemos la facilidad de expresar el amor, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones. Y la mayoría de las ocasiones pensamos como hombres que la familia, la esposa, los hijos, pues ya saben que los amamos, o creen que saben que los amamos. Y por eso no andamos nosotros siendo intencionales respecto a la manera en la que estamos demostrando el amor a nuestra familia. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que los hombres, los papás comprometidos con Dios, van a amar a los suyos, pero ese amor lo van a expresar, van a mostrar interés, se van a involucrar y sobre todo, dice este pasaje, los van a educar. Porque un papá que ama a su familia, que ama a sus hijos, pues los va a educar, los va a enseñar, los va a corregir. Este pasaje pues nos muestra que una forma en la que el varón demuestra su amor para con los hijos es educando y es enseñando a los suyos. Y hermano, espero que no se me ofenda, pero yo veo que aquí hay muchos varones que no aman a sus hijos porque no los educan, porque no los enseñan, porque no les dan ejemplo. Y la palabra dice que esa es la manera en la que Dios espera que demuestren el amor hacia su familia. A veces como hijos no terminamos de entender que los padres nos muestran su amor corrigiéndonos. Y batallamos con eso. Y no entendemos por qué mamá o papá no nos dejan hacer ciertas cosas. Y vemos incluso a papá como el ogro Shrek, que está siempre enojado y está siempre amargado y siempre dice que no. Pero a veces lo hace porque nos está educando, porque nos está enseñando. Pero también hay otra cuestión social en nuestro país. Y es que en la mayoría de los hogares esta tarea, los varones, se la hemos dejado a las mujeres. Porque así es la sociedad, así es la tradición. Pero hermanos, volvamos a la Biblia y veamos que Dios a los hombres desde allá en Deuteronomio les llama a ser los que eduquen, los que enseñen a los hijos y a la familia. Así que yo sé que en la mayoría de los hogares esa tarea se ha dejado en las mujeres porque a lo mejor papá trabaja y mamá es la que está en el hogar atendiendo pues los quehaceres de la casa y atendiendo también a los hijos. Pero papá, es importante que te intereses, que te involucres en la crianza de tus hijos. Y eso va a dar evidencia de que los amas, de que tienes realmente amor por tu familia. Varias veces, hermano, yo recuerdo escuchar cuando mi abuelita le hablaba a mi papá. Normalmente le hablaba los domingos muy temprano, antes de que ella se fuera a la iglesia, antes de que nosotros también nos fuéramos a la iglesia. Y recuerdo que mi abuela, pues en la llamada con mi papá, le preguntaba cómo está, cómo se siente, cómo va la familia. Y de vez en cuando, pues cuando mi papá estaba hablando por teléfono con mi abuela, entrábamos mis hermanas y yo al baño, salíamos a la recámara, pues estábamos preparándonos también para venir al culto. Y recuerdo que mi papá, pues yo creo que queriendo así como ver qué decía mi abuela, le decía en la llamada, oye, pero a ver si hablas con Jaime, con Isamar, con Giselle, porque no me hacen caso, no me obedecen. Y acuérdate, mami, lo que dice la Biblia. Y mi abuela, yo alcanzaba a oír que siempre le respondía con este pasaje. Decía, hijo, pero también acuérdate que la Biblia dice que los padres no deben provocar ira a vuestros hijos. Y yo alcanzaba a escuchar eso, me detenía y decía, yes, la abuela está de nuestro lado. La abuela nos entiende. Porque es cierto, hermanos, a veces los papás también, en lugar de fomentar ese amor, provocan cierto enojo, cierta ira, cierta amargura para con los hijos. Y en lugar de hacer lo que un padre comprometido hace, hacen lo que los padres que no conocen a Dios hacen. Así que necesitamos nosotros como padres, varones, ser un modelo de integridad para los hijos.
Tenemos que ser un modelo de integridad en casa. Y principalmente, papá, si tienes un hijo varón, necesitas ser un modelo de integridad para ese hijo. Porque ese hijo va a repetir varias de las cosas que tú has hecho buenas y a veces no tan buenas. Así que papás, necesitamos nosotros estar comprometidos. Varones, necesitamos comprometernos con nuestra familia, con Dios. Y eso lo reflejamos amando a los nuestros. Por eso es que de manera general debemos prestar atención, varones, pero lo digo también en general, mujeres, tenemos que prestar atención a lo que hacemos, a lo que decimos, a cómo hablamos, a cómo actuamos. Y si nos damos cuenta que estamos haciendo lo contrario a lo que la palabra dice, pues comencemos primero pidiendo perdón a Dios. Pero segundo, actuando de la manera en la que la Biblia lo dice. Si nos damos cuenta, los hijos son llamados por Dios, dice este pasaje, a honrar a sus padres, pero también los padres son llamados por el Señor a amar a sus hijos. Y ese amor lo expresan interesándose, involucrándose, educando, corrigiendo a los suyos. Lo tercero que hace un papá comprometido, Proverbios capítulo 3, versículo 12. Fíjese lo que dice aquí la palabra, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Un padre comprometido, además de proveer, además de amar, también va a proteger. Y va a proteger principalmente a los de su casa, a su familia. La tercera característica entonces que vemos en este pasaje que tiene un padre comprometido es que protege a su familia de todo peligro. Pero también aquel varón, aquel papá que está comprometido protege a su familia, a sus hijos, a su esposa, sobre todo de los ataques del enemigo. Varón, es ahí donde demostramos que somos hombres, cuando nos paramos en la línea de batalla al frente para proteger a nuestra familia. El cuidado de los hijos, el cuidado de la familia, de acuerdo a la enseñanza de la palabra, le corresponde al varón en primer lugar. Por eso, varón, es que el Señor a ti y a mí nos ha dado más fuerza que a nuestra esposa. Nos ha dado más destreza y rapidez que a nuestra esposa, con la finalidad de que tú y yo seamos quienes protejamos a nuestra familia. Por eso el Señor nos ha dado esas habilidades que son necesarias para poder velar por los nuestros. La cuestión preocupante es que muchas veces también el varón, el papá, se ha negado a cumplir esta característica que la palabra enseña. Los padres son los que deben tomar la responsabilidad. Los varones somos los que debemos tomar en serio este mandato y proteger a nuestra esposa, proteger a nuestros hijos de cualquier situación que les pueda provocar dolor o daño. Y hermano, varón, hombre, el pecado y el enemigo a tu familia le puede hacer mucho daño. Y tú y yo tenemos que estar listos como hombres de Dios, comprometidos con Él, comprometidos con nuestra familia, para proteger a los nuestros de cualquier peligro. No sé cuántas de mis hermanas han tenido la triste experiencia, y yo creo hasta decepcionante experiencia, de que en casa de repente a eso de las 12 de la noche o ya en la madrugada escuchan ustedes un ruido en otro cuarto o otro ruido allá afuera de casa o en el primer piso o en el segundo piso, dependiendo cómo sea tu hogar. Y tú esperanzada en que tu marido, el papá de tus hijos, el varón de la casa salga y vea y proteja y cuide lo que está pasando, pues lo despiertas, lo codeas, lo mueves y le dices, oye, algo se escucha allá afuera, algo se escucha arriba, abajo. Y el varón, bien dormido, en el quinto sueño te dice, pues sal y ve. Por eso digo, no sé, mujeres, hermanas, si han tenido esa triste y decepcionante experiencia. Porque varón, te voy a decir algo, tu esposa cuando te despierta en la madrugada está esperando que tú salgas y veas y te asegures de que nada les puede causar peligro a ella y a tus hijos. Varón, no seas solamente de esos hombres que protege a su familia
contra las cucarachas. Porque a veces nada más para eso, ¿verdad? Algunos varones escuchamos un grito, ¡ay, la cucaracha! Y ahí vamos y listo. Hay algo más peligroso que las cucarachas y es el pecado. Hay algo que hace más mal que las cucarachas y es el diablo. Y varón, te toca a ti y me toca a mí proteger a nuestra familia. No va a venir otra persona. No va a venir otra gente a proteger a los nuestros. Nos toca a ti y a mí. Dios nos ha capacitado y formado para que como varones empecemos a proteger a nuestra familia. La cuestión es que hoy en día también como varones hemos dejado de lado esa encomienda y hemos dejado de proteger a nuestra familia, ya sea por el trabajo. No, es que yo trabajo mucho, pastor, y llego a la casa y pues lo que quiero es descansar. Entonces cuando suena algo que está pasando afuera extraño, pues es mi esposa la que sale. Varón, aunque estés cansado, sal y protege a tu familia. No hay pretexto, no dejes que el trabajo, los amigos, el deporte o cualquier otra cosa te sea un obstáculo para proteger a tu familia. Necesitamos como hombres retomar nuestro rol, comenzar a cumplir este compromiso y proteger a nuestra familia. Y la manera en la que este versículo señala que un hombre protege a su familia es aplicando la corrección. Hoy en día también hay muchos varones que han dejado de proteger a sus hijos porque no los corrigen, porque no los disciplinan y sin darse cuenta los están exponiendo a un mundo que no va a tener misericordia de esos niños, de esos jóvenes. Así que papá, este versículo nos dice que también debemos estar dispuestos como hombres a aplicar la corrección cuando sea necesario. Y al hacer eso, no solamente vas a proteger a tu familia, sino que vas a dar evidencia de que los amas, porque la corrección siempre va a buscar el bien de la persona. Yo recuerdo, y se lo digo a veces hasta con ciertos traumas, cuando mi papá me corregía y me disciplinaba y luego llegaba a los 10, 15 minutos, lo hago porque te amo. Yo le decía, no, pues no me ames mucho. Pero ahora, al pasar de los años, entiendo, hermanos, que lo que hizo, primero me lo merecía. Y segundo, lo hizo porque me ama. Por eso me corrige, por eso me disciplina, por eso me instruye. La disciplina, mis hermanos, evita que uno se meta en problemas. Y la disciplina nos protege de muchos peligros. Pero hasta en eso, como se lo digo con mucha tristeza, los varones y principalmente los varones cristianos que conocemos la palabra, hemos abandonado esa autoridad que Dios mismo nos ha dado. Varón, esa autoridad no te la dio la sociedad. Esa autoridad no te la da tu familia. Esa autoridad te la da Dios. Y mi hermano, si Dios te está dando algo es para que lo uses y lo uses con sabiduría. Así que ya es momento, varones, de despertar, de salir de la comodidad, de dejar las excusas y salir al frente de la batalla para proteger a nuestra familia, tal como Dios así lo anhela. Lo cuarto, hermanos, y último que hace un padre comprometido. Josué capítulo 24, verso 15. Me encanta, hermanos, este pasaje porque yo no sé usted, pero cuando leo la palabra, mi imaginación empieza a hacer la escena. Y yo me imagino a Josué hablando frente a miles de personas que eran parte del pueblo de Dios. A lo mejor encima de una roca, encima en lo alto, allá en un monte. Y habla a Josué con autoridad dada por Dios, pero también con autoridad para decirle a su familia el compromiso que él tenía. Y fíjese lo que dice Josué 24, verso 15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego se levanta un hombre comprometido, un papá comprometido, y dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjese, Josué no voltea y le dice, hey vieja, ¿qué piensas? Hey hijos, ¿están de acuerdo? No, él toma la iniciativa y delante de un pueblo
que se estaba desviando hacia dioses ajenos. Dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo, hermanos, no sé si Josué estaba pensando en que el pueblo lo podía ir a agarrar y él era minoría, linchar, y hasta ahí quedaba la vida de Josué. Pero lo que sí veo en este hombre es el deseo y el compromiso de agradar al Señor y de agradar también al Señor con su paternidad y con autoridad, tomado de la mano del Señor, expresa esas palabras que hasta el día de hoy siguen siendo un reto, siguen siendo un desafío para cada uno de nosotros como varones, principalmente para aquellos que ya son papás. Yo y mi casa serviremos al Señor. La cuarta característica o acción entonces que distingue a todos los padres verdaderamente comprometidos es que trabajan para acercar a su familia al Señor. Si usted recuerda en la Biblia, hay varios ejemplos de hombres que acercaron a toda su familia por completo al Señor. Incluso hemos estudiado algunos de ellos ahora que tuvimos la serie de la familia. Abraham acercó a su familia al Señor. Noé acercó su familia al Señor. Más adelante vemos también a David que acerca a su familia al Señor. Y vemos esa constante porque eran hombres comprometidos con Dios. Así que cada uno de nosotros, varones que estamos hoy aquí, necesitamos y debemos hacer lo mismo. Acercar a nuestra familia al Señor. Acercar a nuestra familia a Dios, y no nada más para que estén cerca de Dios, sino para que le sirvan. Porque, mis hermanos, Dios merece nuestro servicio. Dios merece lo mejor de nosotros. Así que, varones, necesitamos y debemos hacer lo mismo que este hombre llamado Josué hizo. Declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Es algo clave que como papás, como varones, nos toca hacer. Es algo que Dios está esperando que realicemos. Así que vemos a Josué como este ejemplo de un hombre que tomó la batuta, dio un paso al frente y con autoridad hace el compromiso de que él junto a su familia servirían al único Dios vivo y verdadero, al Señor. Así que yo creo que cada uno de los padres, no solamente los que están aquí en la iglesia y vinieron también en el primer culto, sino de manera general, yo creo que todos los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Si tú y yo salimos este día y vamos al malecón, a la plaza central, pues vamos a encontrar que muchos papás, aunque no conozcan de Dios, van a responder que lo que quieren para sus hijos es lo mejor. Y a veces, y por lo general, los papás piensan que lo mejor para sus hijos son cosas materiales, son cosas de este mundo. Pero aquí vemos, mis hermanos, que lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestra familia, empieza cuando la acercamos a Dios. Tu hijo, papá, puede tener allá afuera todo. No le puede hacer, a lo mejor falta algo de cosas materiales, pero si le falta a Dios, no tiene lo mejor. Porque con Dios, mis hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, sí tienen lo mejor. Por eso es que, papá, nos toca a ti y a mí acercar a nuestra familia a Dios, acercar a nuestra familia a la iglesia, rodear a nuestros hijos, a nuestra familia de personas que compartan nuestra fe, que compartan la convicción que tenemos en Cristo, que compartan los valores de la palabra. Así que, papás, ya es momento de que también usted y yo acerquemos a nuestra familia al Señor. Antes de que le acerques a tu hijo, a tu hija, a tu familia, cosas materiales, lujos e incluso cosas que más que una prioridad o una necesidad son un complemento. Papá, varón que estás aquí, debes ocuparte en acercar a tu familia a Dios. Debes interesarte en que tus hijos estén cerca del Señor, que le conozcan, que tengan una relación con Él. Y como papá, ser firme, pero también
ser perseverante con esta decisión. Y mis hermanos, es bien sabido también que muchas veces este mandato que Dios da al hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar, es el sacerdote de la familia, pero muy seguido, como hombres, esta labor de acercar a los hijos, ¿qué cree? También se la dejamos a la mujer. Se la dejamos a los maestros de la escuela dominical, a los consejeros de jóvenes, al pastor de la iglesia. Papá, varón, es tu responsabilidad acercar a tus hijos al Señor. Sin duda es bueno que mamá acerque a los hijos, pero a veces hay mamás que incluso tienen que acercar a su esposo al Señor. Y una vez que ese esposo está cerca de Dios, tiene que entender que su compromiso delante del Señor es tener cerca a su familia para servir a Dios. Así que yo sé que las mamás son buenas acercando a sus hijos a Dios, pero papás, esta tarea también les toca, también nos toca como hombres. Y sinceramente me atrevo a decir y asegurar que muchas cosas cambiarían, no solamente en nuestra familia, sino también en nuestra sociedad, si como hombres que estamos aquí escuchando lo que hace un papá comprometido, comenzamos a actuar como hombres verdaderos. Cosas grandes pasarían en tu vida, en tu familia, en tu paternidad, en tu iglesia, en tu sociedad, si empiezas a tomar este reto y esta responsabilidad de acercar a tu familia al Señor. Papás, nada, escúchenme bien, nada se compara con la satisfacción que experimenta un papá al ver a sus hijos y al ver a toda su familia sirviendo al Señor, sirviendo al único Dios verdadero. Y te lo digo, hermano, porque a lo mejor tus hijos te van a dar satisfacción porque alcanzan cierto grado académico, logran cierta maestría, tienen un posgrado, un doctorado, tienen una casa enorme, tienen muchos carros, pero nada de eso como papá te va a dar satisfacción si ese hijo, esa hija está lejos de Dios. Nada te va a traer ese gozo. Así que, papás, yo anhelo y oro para que cada uno de ustedes sea ese instrumento que Dios use para acercar a sus hijos, para acercar a su familia al Señor, y que se acerquen para servirlo como Él lo merece. Quiero terminar, hermanos, solamente resaltando que estas 4 cualidades no son las únicas que tiene un padre comprometido. En la Biblia, si tú y yo nos ponemos a estudiarla, varón, si nos ponemos a escudriñarla, vamos a ver que son muchas más cualidades que debemos cumplir. Pero estas 4 son las que de manera personal considero que los papás de la primera iglesia bautista de Veracruz necesitamos retomar, necesitamos cumplir y hacerlo con responsabilidad. Así que debemos, varones, entender que Dios a ustedes y a mí nos ha dado roles específicos que necesitamos empezar a realizar y a realizar de una manera responsable por el bien de nuestra familia. Realmente, nuestra familia, varón, hombre, hermano, nuestra familia es la que sale beneficiada cuando tú y yo nos levantamos en el nombre de Cristo para cumplir con nuestro rol. Así también la familia sufre, se duele, se divide cuando simplemente como hombres no hacemos lo que nos corresponde. Así que, papás, hoy en su día, además de decirles felicidades, pues Dios les quiere dar este gran regalo, una nueva oportunidad para cumplir lo que les toca. Papás, hoy Dios les da la oportunidad de hacerlo a su manera, a la manera de Dios. Y teniendo en mente siempre, papá, hombre, varón, que los que van a disfrutar las bendiciones de Dios, pues primeramente eres tú.
pero también tu familia. Las bendiciones de que tú seas un padre comprometido van a ser para ti, van a ser para los tuyos, pero en consecuencia también esa bendición va a alcanzar a tus familiares, a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos y también a los hermanos de la iglesia. Así que esta congregación necesita y anhela padres comprometidos. Pero más importante, hermanos, Dios necesita padres comprometidos. La sociedad que se está perdiendo, desviando, dándole vuelo al pecado, necesita papás comprometidos. Esta iglesia de la que eres parte necesita que seas un papá comprometido. Pero sobre todo, varón, tu familia, tus hijos, tu esposa necesitan un papá comprometido. Y yo anhelo y oro, hermano varón, para que el Señor desarrolle en ti esa capacidad para cumplir con estas acciones que Él ha dejado claro en su palabra, pero que además son acciones que Él nos ayuda a llevar a la realidad. Así que varón, ahí donde estás, cierra tus ojos. Si tienes, hermana, a tu esposo o jóvenes, si tienen ahí a su papá al lado, pues oren por él. Pídanle a Dios que esas cualidades no solamente entren por un oído, salgan por el otro, sino que se afirmen y echen raíces en su mente y en su corazón. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre, gracias, porque a través de tu palabra vemos, Señor, que como hombres tenemos una forma y un rol ya establecido por ti. Y ahora, Señor, que a mis hermanos les has bendecido con la dicha de ser padres, vemos también que tú esperas que desarrollen ciertas acciones, que cubran cierto perfil. Y gracias, Padre, porque en tu palabra es clara la estrategia que tú usas, el método, Señor, que empleas, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino también a nuestra familia. Gracias, Padre, porque estas cualidades las vemos presentes en ti, porque, Señor, tú nos provees, tú nos amas, tú nos proteges y nos acercas a ti. Pero, Señor, también oramos para que en la vida de cada uno de los hombres que son papás y están en este lugar, tú, Señor, desarrolles estas cualidades, que sean hombres que provean para su familia en todo aspecto y de manera integral, que sean hombres, Señor, que amen y demuestren, expresen de verdad ese amor, que sean hombres que protejan a su familia del pecado, del enemigo y de la maldad que abunda en este mundo, y que sean hombres comprometidos contigo, que acercan a su familia a tus pies para servirte, porque solamente tú, Señor, mereces que te sirvamos. Haz, Señor, en mis hermanos tu voluntad, renueva sus fuerzas, dales salud y vigor, Padre, para seguir siendo papás comprometidos. Si hay alguno que reconoce que ha dejado de hacer alguna de estas acciones, perdónale, Señor, y muéstrale tu favor. Extiende tu mano para que sea fortalecido mi hermano, ese varón, y pueda desarrollar este compromiso para contigo y para con su familia. En tus manos los ponemos, Señor, y en tus manos también dejamos nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.